Estamos aquí. Hoy tenemos un episodio súper bueno. Estaremos hablando de Fun Catholic Facts. ¿Sí o no, Jay? Yes, we are. It's going to be so much fun. Y para eso tenemos un mega invitado que es George Hernández, famosísimo, leyenda mística urbana aquí en Chicago. Hey, ¿cómo están todos? Estoy todo. agradecido por estar aquí. Welcome back to the podcast that exists to enrich and inspire young Latinos. Bienvenidos al podcast que existe para enriquecer e inspirar a jóvenes latinos. Es todo, George. Vamos a estar hablando de cosas chistosas, divertidas, interesantes, católicas. Jay, why don't we start with you? What do you got? I know you and George are going to be fighting and See who has better fun facts. Sí, a ver quién tiene cosas más divertidas, pero empecemos contigo. All right, so this is a story I heard a couple years ago, and I thought it was really cool. So in the 17th century, there was a group of monks in Germany that durante el año su vida normal para ellos era hacer la cuaresma the whole year, right? So all year they fasted, they did prayer, they did almsgiving, and that was just regular life for them. So every year when Lent came around, they kind of didn't know what to do, and like they just were like, I guess we're going to do the same thing, right? So un año, they had the idea, let's do something harder for Lent this year. And these monks brewed beer. They were Trappists. Their trade was to brew beer, and they sold it, and that's how they maintained their lifestyle. So tenían la idea de que let's make a beer that we can live off of for Lent. So we won't eat any food. We'll do, a harder Lent, and we're just going to drink beer. But then they were like, maybe that's not a good idea because if we only drink beer, that might be more of a sin than, something good to do for Lent. So tenían la idea de que we're going to go and get approval from the Pope. And if the Pope tells us it's okay, then we're going to do it. So I van dos, right? Two of the monks are like, we're going to take a trip from Germany to Rome to have the Pope taste the beer. And if he says it's okay, then we're going to use it. So it's a couple of days journey, a week, whatever. Y by the time que llegan a Roma, the beer had spoiled. Ya no estaba buena, ya no servía. So they go and they tell the Pope, hey, this is what we want to do. We want to drink beer for Lent for the 40 days. The beer's little in alcohol, right? Para que no se empeden cuando estén tomando. And high in like wheat and nutrients and all that. So se la dan al Papa, the Pope tastes it, and he's like, this beer is disgusting. Porque ya se había echado a perder. But he didn't know that. So then the monks are like, so what do you think? He's like, well, this beer is disgusting. It's going to be a sacrifice for you guys to drink this beer for 40 days. Háganlo. Go ahead. You have my blessing. You can drink beer for Lent. So the guys go back home and they're like, all right, Pope said we can do it. So then they started drinking beer for 40 days of Lent. So if they did it, we can do it too. So next year during Lent, we're going to do a beer fast. Lo podemos hacer estilo mexicano y podemos hacer un día mezcal y un día tequila. Yeah. ¿Creen que el Papa Francisco lo autorice? No creo. Maybe not. That was fun. That was fun. A ver, George, sigues tú. ¿Qué traes tú? Ok. So, el mío es más como fun facts bíblico. Voy a hablar más como de qué cosas que la gente, la sociedad piensa que dice la Biblia y en realidad pues no lo dice, ¿verdad? So, una de las cosas que pues me puse a investigar y que yo había escuchado también es acerca pues la historia de David y Goliat, ¿verdad? Del gigante. Todo el mundo lo hemos escuchado en cantos de infancia, ¿verdad? En el catecismo y en caricaturas y todo eso. Y pues la mera verdad es que mucha gente piensa que pues ¿cómo murió Goliat? Pues una pedrada, ¿verdad? En la frente, ¿verdad? Es lo que cuenta según la Biblia, ¿verdad? Yeah. Pero en sí, si vamos leyendo la Biblia en el primero libro de Samuel, capítulo 17 del verso 49-51, ahí dice pues que Goliat medía 3 metros, ¿verdad? Es gigante, y en sí Goliat no murió a una pedrada en la frente, ¿verdad? Sino que murió a una espada, de su propia espada, David, o sea, al tirarle la honda en la cabeza, solamente fue suficiente para que cayera de pues cara al piso, ¿eh? Al suelo. Y eso, mucha gente piensa que, pues murió de eso, de una pedrada, ¿verdad? O sea, fue tan grande el poder
de Dios que, que impactó al gigante y órale, eso Killed him fue un with a rock. milagro, Yeah. Yeah. Y entonces, pero la gente como que no se pone a leer muy bien, cuidadosamente, y ahí dice exactamente que después de la pedrada, pues David sacó, ¿verdad?, de su vaina pues, del filisteo, del gigante, Goliat, pues su espada, y luego lo mochó la cabeza, y ahí es cuando murió. Y la gente piensa, ¿cómo es eso? O sea, ¿no que era una pedrada? La pedrada lo atarantó y la espada lo mató. Get it straight, guys. Si tú eres de la gente que anda engañando a la gente y diciéndole que Goliat murió de una pedrada, no. La pedrada lo atarantó. La espada lo mató. Exacto. Muy buena, George. Esa estuvo buena. A ver, what you got, Jay? What you got? All right, so this story is near and dear to my heart because I love coffee, and this one's about coffee. So, when coffee first became a major drink, right before the Renaissance, so the Pope heard about this coffee drink, and he's like, well, what is this? We should try it. He brings him a cup of coffee, and the Pope drinks it, and he's like, this is really good. This was Pope Clement in the late 1500s, and in the late 1500s, he officially baptized it as a Catholic drink. And since then, coffee exploded because of the Pope and thanks to Catholics. So because of Catholics, there's Starbucks now. So be grateful and thank the Pope that you have coffee now in the U.S. There would be no Starbucks if the Pope hadn't blessed it and it hadn't become a big thing in Europe. Wow, that's crazy. That's crazy. We need to make sure that the Pope blesses... I won't say it. But it's crazy, that actually once the Pope left it became accepted in Europe, which makes sense. But that's interesting. All right. That was interesting. All right. Sigues tú. Okay. George, what you got? So, otro, ¿verdad? So, todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? El profeta, ¿verdad?, menor de la Biblia. Que pues la gente piensa que por rebeldía, ¿verdad?, de Dios, ante Dios, no quiso ir al pueblo de Nínive para predicar y para que se convirtiera aquella gente, ¿verdad?, inconversa. Entonces, él fue, pues iba a ir a otro lado, huyendo de Dios. Y pues, sin embargo, pasó una tormenta, ¿verdad? Dios se enojó. Y entonces la gente que iba en el barco, los hombres, pues dijeron, pues cada quien orando por su Dios, ¿verdad? Pues nadie de sus dioses nos está haciendo caso. La tormenta todavía no cesa. ¿Qué podemos hacer? Viene uno de los hombres abajo, donde estaba durmiendo, justamente cuando en medio de la tormenta estaba durmiendo Jonás, y lo despertó. Hey, tú, todo le falta a tu Dios. O sea, necesitamos que tú hables con él y para que cese esta tormenta. ¿De qué se trata, verdad? Pasó eso, la historia, ¿verdad? Tuvo que ver que al final los hombres se dieron cuenta que pues Jonás fue el culpable, ¿verdad? De porque había una tormenta grande. Entonces ahí iban echando suerte. Ahí cuando, pues, que dicen, ¿qué podemos hacer por ti, Jonás, para que todo eso cambie? Y dijo, pues, quizá me pueden tirar al mar, ¿verdad? Arrójenme al mar, así para que dejen la tormenta, ¿verdad? Y entonces pasó de que lo aventaron y ahí pues lo tragó pues un pez, ¿verdad? La gente piensa que es una ballena en sí, pero en realidad la Biblia no dice que fue una ballena, ¿verdad? Dice que fue un gran pez. Y eso, lo que quieren leerlo, está en el libro de Jonás, capítulo 2, verso 1 en adelante. Y ahí van a decir que fue un gran pez. Podía ser una ballena, ¿verdad? Sí, como no. Podía ser otro animal más grande, que un monstruo marino, que no sabemos. Pero es un dato curioso de que la gente, pues Hollywood, todo el mundo tiene en mente que, es una ballena. Y en realidad, pues, no sabemos si era una ballena o no. A lo mejor fue un pescadito. Ahí está. It was Jaws. A lo mejor fue Nemo. Esa estuvo buena. No fue ballena. O a lo mejor sí fue ballena. A lo mejor fue un camarón. No sé qué. Como dice, camarón que se duerme, se la lleva la corriente. Camarón que se duerme se come a Jonás. No es así, ¿verdad? No es así. Amanece cóctel. A ver, Jay, what you got? All right, this next one I want to get your guys' opinion on. I was very surprised when I read this. Did you know that Hitler's mother was a devout Catholic? Wow, that sounds interesting. Yeah.
So what happened with him? I ¿Qué even pasó? I even heard that he was about to become a priest too. Really? Yeah. There's a lot of theories It's crazy. about his Catholicism. I would say, your mom. There's good moms and bad sons. Yeah. maybe that's what happened. You know. Well, what Yeah. could have been? What could have been? Yeah. We could have had a great priest. Yeah, he Instead, could. we had World War II. Yeah, or well, his life changed really dramatically in World War One, right? Where he was a soldier, so maybe that impacted his life. Yeah. But yeah, that's interesting. A ver, George, what you got next? Okay. So, la otra es una de mis favoritos, ¿verdad? Se trata de, pues, del libro de Josué, capítulo 6, cuando Josué y el ejército israelita fue a, pues, a tomar la posición de Jericó, del pueblo de Jericó. Y en sí hemos escuchado los cantos, ¿verdad? Los alabanzas, todo bien chido, ¿verdad? De las 7 vueltas el muro cayó, ¿verdad? Entonces la gente, pues, piensa, oh, son 7 vueltas que fueron necesarias para que el muro cayeran. Pero en realidad, si nos ponemos a leer la Biblia, ¿verdad? Pues ahí dice que en sí, pues Dios ordenó a Josué, ¿verdad? Y su ejército dar una vuelta al día por 6 días. Es decir, que por esos 6 días, en total de esos 6 días son 6 vueltas, porque es una vuelta al día, ¿verdad? Pero ahí no termina. Ya en el 7º día tenían que dar 7 vueltas, ¿verdad? Y los sacerdotes tenían que tocar las trompetas que ellos llevaban, ¿verdad? Y entonces en sí, 6 más 7, los que saben matemáticas, llega a 13. Entonces no está correcto como muchos piensan, ¿verdad? Que son 7 vueltas que para que caigan los muros, ¿verdad? Tenían que ser 13 vueltas. Incluso hay ¿cómo dice? Es como un quote, ¿verdad? Que es como para ligar, ¿verdad? Como una forma cristiana. Yo lo he escuchado en inglés, ¿verdad? Que dice así, like, if I could walk around you 7 times, I would fall for you, you know? Or you would fall for me, you know? Entonces, es una de las cosas que, you know, yeah, like, you know, They're only gonna have fall for you. Exacto. Entonces la gente ahora ya no tiene los hombres para conquistar a una chava, ya no tienen que caminar 7 veces, ahora 13 veces para que caiga. More work. No, entonces no. Entonces ya no, ¿verdad? Well, since I can drink coffee, Drink coffee every morning. drink coffee and Yeah. go No, around yeah. 13 times. Wow, that was an interesting one. You know, you need to pay attention to details. What you got, Jay? Okay, so this one is super fun. So, for those of you that don't know, NASA resides in Orlando, Florida. And in 1969, when Apollo 11 went to the moon, they declared that it's in canon law that when you go from one place to another and you claim it in a discovery tour, lo que sea, that it becomes part of the diocese where they came from, right? So when they go from Orlando, Florida in 1969 to the moon, it becomes part of the Archdiocese of Orlando. So officially there is a bishop of the moon, who right now at the moment is Bishop John Noonan. So there has been a bishop of the moon since 1969. So technically, the moon is Catholic. Well, have we baptized it? Maybe not. We need to send some holy water Yeah. to make it official y hacerle su acta de bautismo también. Yeah. Yeah. And maybe we won't baptize it as a mood. A lo mejor le ponemos sol. We'll change the name. Yeah. And to add to that, like, it's very interesting that you were mentioning, Jay. You know, like, there's actually like a space observatory in the Vatican too. A lot of people don't know about this. I had the honor and privilege to meet the scientist, that's in charge of that place. His name is Brother Guy Consolo Magno. He came, to the University of Illinois, Urbana-Champaign, and back, when I was in school. And it was a beautiful, like, moment, just how, like, atheists, Christians, non-Christians, everybody was, gathering to hear what this guy has to say, this religious figure that also is talking about science and religion. And while many people think that science and religion don't go hand in hand, it really does, in fact. Yeah. Yeah, as you understand creation, you understand the creator. So that's important. And it's also very important for everybody that is listening, that
the Catholic Church engages science. We engage in science because we believe that God created the universe. And as we understand the universe, we also can better understand, because we will never understand fully God. So if you believe that the Catholic faith and science is not are opposites, you're wrong. They are actually brothers and sisters. They sure are. My next one actually ties into this, so I can say it now. So, like you were saying, Vicente, right? We use science to explain what God reveals to us, and the Big Bang Theory was actually originally proposed by a Catholic priest, Monsignor Georges Lemaitre. I might have said his name wrong. I'm sorry. But in 1931, he's the one that came up with the Big Bang Theory. So now, right, we hear the Big Bang Theory and we automatically assume that it's against Genesis and that it's against the church. But no, it was a priest almost 100 years ago trying to explain how all that might have happened. The first effect. Yeah. Trying to give a scientific explanation to a reality. You know, that's a theory. We will never know, but Right. that's a big example that we as Catholics engage in, in science. That's important. Actually, one of the gifts of the Holy Spirit is science. Bam. ¿Sabían eso? Ustedes que no creen la ciencia. Si tu blood test te dice que tienes diabetes. That's a Catholic thing to understand. Nah, I'm just kidding. Okay, George, you next. Okay. Okay. Take the microphone away from me, because otherwise I will start talking about I don't know what. All right. So el próximo, cita, fun fact, de la Biblia es, pues hablando de Saulo de Tarso, ¿verdad? Pues todos hemos escuchado, ¿verdad? Pues hay canciones, incluso hasta corridos, ¿verdad? De Saulo de Tarso. Pues si la gente que no lo haya escuchado, vayan, y búsquenlo. Incluso ahí dicen en la letra que Saulo, del caballo fue tumbado, Y la verdad, incluso las películas lo toman así de esa manera. Pinturas. Pinturas, arte, todo. Y entonces es algo que pues la gente va creciendo y pensando que es una realidad. O sea, pues era obvio, ¿verdad? Dirán la gente, pues ¿en qué más va a estar montado? ¿verdad? Pero si nos vamos en la Biblia, ¿verdad? En Hechos, libro de Hechos, capítulo 9, verso 4, ahí nos damos cuenta que pues ahí no dice, ¿verdad? Que Saulo cayó del caballo. Ahí solamente dice que pues, se le presentó Jesús y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿ya? Y ahí dice en la Biblia que cayó, abajo, al suelo, pero no dice específicamente de dónde. Podría haber sido, claro, un caballo, podría ser un burro, un camello, no se sabe. ¿Una moto? No. Puede ser, ¿verdad? Voy en bicicleta, sorry. He was riding an elephant. Yeah. En un elefante. Es interesante. Yeah. Nomás cayó. Nomás cayó. A Could have ver, been walking, right? Yeah. Like, Just tripped. la otra cosa que estoy pensando es la manzana de Adán y Eva. ¿Verdad? En eso Todo iba. el mundo dice que ¿por qué te comiste la manzana? Que la manzana la trae el hombre en el cuello, que cha. En la Biblia dice que comió del fruto. Yeah. ¿Verdad? Pero no dice que a lo mejor era guayaba. Es más, era plátano. De hecho, hay un dato interesante, porque así iba a ser mi otro punto, pero ya que lo estamos hablando, pues puedo hablar de eso. Entonces, de hecho, él, no, como dices tú, la manzana es lo que pues, la gente, ¿verdad? En Hollywood, donde quiera dice, ¿verdad? Y uno piensa que pues es la manzana. Como dices tú, podría ser cualquier fruto. Pero en sí, si vamos, pues, los que quieren ver y para comprobar, la Biblia, Génesis capítulo 2, verso 16, ¿verdad? Ahí Dios dice, pues, que no comieron del árbol, ahí Dios dice, ¿verdad? Que comieron del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando se le abrieron los ojos, ¿verdad? Pero ahí Dios hizo brotar en el verso 9 que los árboles, Dios creó muchos árboles, pero en tantos árboles creó dos. Uno es del árbol de la vida y el otro el bien y el mal. Y hay un dato interesante que dice que también pudo haber sido según la tradición, ¿verdad? Que pudo haber sido un error de la traducción de San Jerónimo por encargo, ¿verdad? Del Papa Damaso I, que dice que él fue el que tradujo la Biblia, al latín. Y entonces hubo una palabra
que se llama Malum, que escribió, que puede significar dos cosas. Uno, el acto negativo o la manzana. So, ahí puede haber una confusión en la traducción también del, al latín. Entonces, es un dato interesante porque mucha gente quizá de ahí tomó esa idea de, a lo mejor fue una manzana, cuando en realidad pudo haber sido el acto negativo que cometió Eva al agarrar el fruto prohibido. Pero lo que sí sabemos es que es un fruto prohibido, mas la Biblia no menciona específicamente qué tipo de fruto es. Ay, San Jerónimo, ya ves, ¿para qué te equivocabas traduciendo? Y no se equivocó al principio. Porque no se equivocó nada porque In the very first book. A ver, Jay, ¿qué sigues? All right. Next story is a legend, so may or may not be true, but it's an interesting legend. Tiempo de leyenda. So, sabemos en la Biblia, right? Hace mucho, mucho tiempo. Yeah, hace mucho, mucho tiempo. In a place far, far away. When baby Jesus is being persecuted by King Herod, and un ángel va y le dice a San Jose that he needs to grab his child and his wife and he needs to move them. So when they're traveling through Egypt, the legend goes that they arrived at a den of thieves. So this was like a little camp, right? And ya habían tenido muchos días en camino and they just needed to stop and rest. So they stop at this camp and these thieves see them coming, and these thieves normally wait for people to pass by to rob them. Pero cuando veían que se acercaban, they saw baby Jesus, and this man, like the head thief, was like, I can't. Like something in him told him that he couldn't rob them. So they let them come. Los hospedaron, right? They spend the night there. And La Virgen Maria asks this thief's wife for some water to give baby Jesus a bath. And so she brings him the water, she gives Jesus a bath, and then el hijo de este thief was a little boy, right? 2 years old, 3 years old. And he had leprosy. And Mary told them, oh, bring your son and give him a bath in the bath water that Jesus just used. Aquí está el agua, la pueden usar. So then the wife brings the baby, or the little boy, y lo lava in this pool, this bath water that Jesus just used, and his leprosy just comes off. And he's healed. And they kind of like don't know what happened, but they're like, okay, awesome, right? And so they see like that the baby is healed, and that they're like, this family, there's something about them that's special, right? So fast forward 30 years later, Jesus is on the cross, and the two thieves that are with him, Dismas, who's known as the good thief, Saint Dismas, he was the baby that had leprosy when he was little. And right 30 years later, he sees that he's lived this life the wrong way, right? He was a thief. He did all these things. He deserved to be punished. And he tells Jesus, right, like, I deserve to be punished for what I did. But he remembers Jesus, like something about him tells him that he's met him before, and that there's something good about him, right? And that he didn't deserve to be there. So he tells Jesus, right, remember me when you're in paradise. And so just like his dad, when he saw Jesus, knew that there was something special about him. Now Dismas is a grown man on the cross dying, also sees that there's something special about Jesus, and then becomes the first person that, gets to go to heaven. And one of the few that we could say with certainty that is in heaven, right? Because Jesus tells him, you will be with me in paradise this day. Well, I thought that was a really interesting story. That's a good legenda, man. We Catholics, we are good, Yeah. telling stories, making up stories, but that's a good one. I have to give it to you. I promise I didn't make it up. I read it somewhere. Yeah, that's good. George, you're up. Okay. Hay una que también me impactó mucho cuando yo lo había escuchado antes, todos los que hemos leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, right? Sí, lo hemos leído acerca de un niño, ¿verdad? Que estuvo presente, en uno de los sermones de Pablo. Y entonces, Pablo estaba predicando, tanto, no sé si estaba haciendo un calorón fuerte como los que tenemos ahorita, pero al parecer que el niño se durmió y cayó desde el tercer piso y se murió. O sea, imagínense qué
tan fuerte ha sido esa prédica de Pablo que tuvo que caerse y luego morir. Después Pablo, pero dije, ahí no te preocupes, porque Pablo viene al rescate y lo trae de vuelta a la vida, O sea, imagínese Oh, el wow. momento impresionante que se vivió en ese, estaba predicando y esta cosa, sucedió algo trágico. Murió un niño, se estaba durmiendo, no sé si se estaba aburriendo, no sé, pero al parecer lo devolvió Dios a la vida, a través de Pablo. O sea, qué sermón. O sea, ojalá yo lo hubiera estado ahí para escucharlo también. Obviamente en el primer piso, porque no quisiera estar en el tercero. Yeah. Yo tengo una historia sobre eso. Una vez un señor estaba dando una prédica y se durmió un muchacho. Y dice, despiértenlo porque si se cae, yo no soy Pablo para revivirlo. Si se cae, se murió y se murió. That's it, ya valió. Está casi como en la Pascua, ¿verdad? El tríodo pascual. Siempre hemos escuchado esos chistes de que, guys, manejen con cuidado y no tomen mucho, porque, porque ya para el domingo ya no van a poder resucitar, Wow. Josh, a ver, regresemos a las cosas serias. Fun facts. Okay, this one is super random. So there is a blessing that's called the blessing of Saint Blas, and it's a ceremony, Catholic ceremony, where a priest blesses the throats of the participants. So the priest blesses the people's throats that they will be free from infection and other afflictions. And it's called the blessing of Saint Blas. La bendición de la garganta. A mí se me hace que yo la necesito. Para que cuando comas algo, no, se para que me no atore. engordes. Para que no engordes, bro. Para que no deje pasar más de lo debido. Ay, Dios mío. Ocupo una bendición para que termine con la grasa en mi cuerpo. ¿Esas no hay? No, todavía no. We'll call Pope Francis to make that one up for us. Hay que hablarle al Papa. ¿Sabes qué? Invéntese algo. ¿Verdad? Un problema aquí. A ver, George, sigues. Aquí tengo otra. Es del segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 8. Habla sobre la historia de... Aquí dice, ¿sabías que el Éxodo no fue la única vez que el agua se parte en dos? Es uno de los datos interesantes que yo también dije, wow, es verdad. En otra parte de la Biblia sí lo menciona, y mucha gente se queda con la mente de que solamente fue con Moisés, Yeah. en el Mar Rojo que se abrió, huyendo de los egipcios, y es algo interesante, porque al leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 8, se trata pues de la historia de Elías, ¿verdad? Elías y Eliseo pues van caminando, ¿verdad? Y pues y entonces ahí van unos profetas que le dicen, ¿verdad? Pues el tiempo de Elías, ya se está acercando para que vaya hacia Dios, para que sea levantado. Y entonces, pasa muchas y otras veces en muchos pueblos que van visitando, los profetas van y le dicen esto, como un recordatorio. Y entonces, al cruzar, y ese es uno de los libros más, uno de mis favoritos, igual como el segundo libro de Samuel, es muy bonito esos, el libro. So, son 2, capítulo 8. Okay. Aquí da cuenta de que, dice, Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas, que se separaron a un lado y al otro, y ambos pasaron sobre terreno seco. Mientras pasaban, Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que hago por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo entonces le respondió, que pasen a mí 2/3 de tu espíritu, ¿verdad? Y pues, Elías le dijo, pues pides algo muy difícil. Si alcanzas a verme cuando sea arrebatado a tu lado, entonces pasará a ti, si no, no pasará, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente que Elías se agarra el manto, golpea las aguas del río Jordán, se abren las aguas y pueden pasar, Y es algo muy interesante de que mucha gente quizá no ha leído especialmente el Antiguo Testamento. Todos hemos escuchado la travesía del Éxodo de pues, Moisés y el pueblo de Dios.
y que se abrió el mar en dos, pero quizá nadie ha escuchado de esa historia. Y luego eso pasó con Elías. El segundo fue con Eliseo. Más adelantito en el verso 14, después de que fue arrebatado al cielo en cuerpo y alma, Elías, entonces se quedó Eliseo solo. Y entonces tenía que volver otra vez a cruzar el río, y para eso tenía que abrir de nuevo el agua. Entonces, para poder hacerlo, Elías solo lo pudo hacer, y Eliseo no tenía esa bendición. Y él pidió a Dios que no lo abandonara, que le diera esa bendición. Y es cuando le dice, tomó el manto que había caído de las espaldas de Elías y golpeó las aguas, pero estas no se separaron. Dijo entonces, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Ahí es cuando le dice y le reclama, ¿por qué no, me has abandonado, right? Ahí es cuando, Dios le bendice y se separan las aguas de uno al otro y pudo caminar. Es algo like, wow, Eso no ha pasado una vez, no ha pasado 2 veces, ha pasado 3 veces. Yeah. Y después de este episodio, todos van a ir al lago Michigan. Van a golpear el lago Michigan con su manto a ver si son Elías. I love how God, instead of sending them a carpintero para hacerles un bridge, is like, let me just give you some God power and you can do it. Yeah. Sí. Ahí va a andar Jay golpeando el agua todo el día. Until I get it. ¿Dónde está el Dios de Yahvé? ¿Dónde está el Dios de Elías? No, está bien. Oh, that was very interesting. That was good, George. A ver, Jay. All right, this next one is a little more serious, but also something that I feel people should know. So, we usually think that when somebody gets baptized, it has to be by a priest or un diácono, un obispo, lo que sea. But there is certain circumstances where any baptized member can baptize somebody else. So it has to be when the person who's being baptized is in risk of death. So say you just got shot and you're laying on the ground and your baptism was supposed to be next week and you didn't get to make it, right? Pero ahí estás con tu amigo que es católico and they're able to baptize you just by saying the same prayers that a priest does. As long as it's in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah. Amen. So it just has to be the prayer. Con la fórmula trinitaria. And the person has to be in grave danger of death. And that they have to want to be baptized. So, si es tu amigo que es ateo and you just want to baptize them, no vale. They have to want it también. So, yeah. That was pretty cool. Wow. That was a good one. Yeah. También he escuchado igual, acerca hablando del sacramento, ¿verdad? También del matrimonio. Porque yo le he hecho muchas preguntas, a muchos sacerdotes y he investigado acerca de esto, ¿verdad? De que, es válido, como el sacramento de matrimonio y en otras iglesias que no católicas, y muchos dicen, especialmente para su salvación, y me estaban diciendo, y he escuchado y todos, hablan, concuerdan de que, bueno, si lo hacen por fe, aunque no sean pues nuestra propia fe católica, pues sí es válido ante los ojos de Dios, y especialmente también como el bautismo, como dices tú, mientras lo hagan en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo menciona en la Biblia, pues es válido, entonces, pero tampoco hay que esperar, a viejos para hacernos esos sacramentos, entre más temprano mejor que se pueda, porque uno nunca sabe, nada está garantizado. Ya cásate, Vicente, you're getting old, bro. Sí. Y me puedo casar donde sea, es válido. Con quien quieras, donde sea. A ver, George, you got another one? Yeah. Tengo una acerca, del Génesis. So, si nos vamos a Génesis, bueno, esto se trata del Arca de Noé, ¿verdad? Todo el mundo lo hemos escuchado. Es uno de los libros muy mencionados, igual como otros, como la creación. Y también uno de los más como quizá no muy entendidos. Como vemos aquí en el Génesis capítulo 8, verso 6, ¿verdad? Se trata, antes de leer, ¿verdad? Para entender de esta cita bíblica, Noé no envió un cuervo y no regresó. En cambio, la paloma sí, ¿será verdad? Pues vamos a ver, ¿verdad? Aquí dice, al cabo de 40 días, ¿verdad? Abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó la paloma,
para ver si había mengado, o sea, cesado las aguas o bajado de la superficie terrestre. La paloma, no hallando donde reposar el pie, tornó donde él, hacia Noé, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, y alargando él su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer trayendo el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él. Entonces allí, estamos viendo sobre, pues, ahorita para entender lo que está sucediendo, ¿no? Pues Noé y el arca y toda su familia todavía están, pues, ya había pasado el diluvio, están encima de las aguas en altitud muy alta, y entonces para ver y comprobar si ya había tierra y seca, pues mandó, pues, las aves, los únicos animales que pueden volar. Mandó, pues, como vemos aquí, primero el cuervo, y entonces ahí iba y regresaba. ¿Qué quiere decir? Que pues no había nada, un lugar, una rama, un árbol donde se posara, pues, el ave, ¿verdad? Y lo hizo lo mismo con una paloma. En cuanto sí volvió, ¿verdad? Con un olivo, como prueba de que sí, ya había cesado un poco más el agua. Entonces, y esa es una de las misconcepciones, muchas de las cosas que la gente no entiende. Piensa que el cuervo, al ser enviado, no regresó, ¿verdad? En cambio, aquí vemos en las escrituras que iba y venía porque no había encontrado un lugar para reposar. En cambio, la paloma, pues, sí también volvió con un ramo de olivo, pero, ahí vemos bien claramente que sí volvió y regresó el cuervo. Quizá, pues, hay teorías que la gente, al pensar el cuervo algo como negativo, piensa que, es una ave como rebelde, entonces ya no regresó. Y entonces se asocia a esa cosa, a esta ave, cuando en realidad no fue así. Es algo muy interesante que cuando leemos la Biblia, quizá lo pasamos de largo, ¿verdad? Por eso no hay que juzgar el libro por su portada. El cuervo se volvió, la paloma se fue. Cuidado con los cuervos, cuidado con las palomas. Un saludo para todas las palomas, por cierto. Hay gente en nuestra comunidad que se llama Paloma, ¿no? That's true. Yeah. Yes. No conozco a nadie que se llame Cuervo. Qué triste. No. Qué triste. All right, so I'm gonna give us our last fun fact, and then we'll wrap up. So this one is pretty interesting. So, right, as Christians, we know the cross as being a Christian symbol, but we also have to remember that the cross was already in existence because the Romans used it, right, for murder and torture. So it's one of the most ancient human symbols, and the cross has usually been seen as a union of divinity and humanity, the world. So the vertical line that goes up and down is seen as the symbol for divinity, and the one that's horizontal, side to side, for the world. So it's interesting, right? We unite the divine with the world, and that's exactly what Christ does in himself, right? Uniting God and man, 100% God, 100% man. And then he uses the cross. He dies on the cross, yes. He dies on the cross. Wow. That's powerful. Donde la divinidad y la humanidad se unen en la cruz. Very profound. Y por Muy, eso es muy importante, ¿verdad? Especialmente cuando escuchas datos, interesantes, o estás leyendo la Biblia, o escuchando de un amiguito, a siempre, pues, ir al contexto, ¿verdad? Comprobarlo con la Biblia, ir pregúntale, pues, a tus profesores de la Biblia, a sacerdotes, laicos, teólogos, para estar más seguro. Si no tienes conocimiento de la Biblia, únete a un estudio bíblico, muy recomendado, porque, como dice San Jerónimo, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Y si sacamos, como vemos aquí en la Biblia, muchas cosas que la gente piensa que es y en realidad no es, pues sacamos el texto del contexto y se vuelve en un pretexto. So. Dice, y por eso no lee la Biblia, por pretexto. Yeah.
Dice, yo que soy poeta y en el viento las compongo. Háblame de cosas interesantes y verás lo que propongo. ¡Ah! Bueno, este fue un episodio divertido, diferente. Algunos de los datos muy interesantes, algunas de las leyendas muy interesantes. Gracias, George, por las aclaraciones de las historias bíblicas que no conocemos. Goliat no murió de una pedrada. Recuérdalo. Pablo no se cayó de un caballo. Recuérdalo. Se cayó de su moto. Se cayó de su moto. El Papa bendijo el café. Say a prayer every time you drink your coffee in the morning. Yo creo que por eso llegan tarde a la misa, por ese café. Yeah. Mira, rezan así. God give us this day our daily brew. And then you get your coffee. Se van para misa. Sí. Pero muchas gracias por acompañarnos. Si te pareció interesante, divertido, compártelo con alguien. Jay, George, muchas gracias por estar con nosotros. Thank you, everybody. Thank Hope you, you guys everyone. enjoyed it. God bless everyone. Gracias. En Instagram y en Facebook en Iskali Podcast. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Iskali Podcast. Listen with us and experience the joy of the gospel. Escúchanos y experimenta la alegría del Evangelio. Te esperamos. Dare to dream. Atrévete a soñar.